paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Sed prudentes. Cristo Jesús nos llama a ser prudentes. De hecho, la palabra de Dios dice que debemos de ser prudentes. Vamos a Mateo 10, 16. 10, 16. He aquí, dice Cristo, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Vamos a ver el contexto. En el contexto dice: guardaos de los hombres, porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Primero vamos a hacer una... Esto es una analogía. La iglesia debe de tomar esto como una metáfora para nosotros. Fíjense bien. Cristo, cuando les dice a sus discípulos que sean prudentes como serpientes y sencillos como paloma, les dice: ustedes van a andar entre lobos, ¿ok? Pero deben de ser humildes, no sean altivos, no sean arrogantes, ¿ok? Los van a llevar ante personas y ahí deben de dar testimonio de mí. Porque así es como Dios juzga a las naciones, como predicando el evangelio. De hecho, por ejemplo, a Pablo, varios profetas le profetizan que, dice, el dueño de este cinturón va a sufrir si sube a la ciudad. Entonces el cinturón era de Pablo, entonces a Roma. Si él iba a Roma. Pero el Señor a la vez le habla a Pablo y le dice: Pablo, ánimo, Pablo, yo estoy contigo. Vas a ser perseguido por causa de mi nombre, pero ánimo, yo estoy contigo. ¿Cuál es la razón de que Dios llamó a Pablo para llevar el testimonio de Cristo? A través de Pablo. Por ejemplo, Pablo habló con Félix, que era una persona que tenía un cargo. ¿Y qué hizo? Le predicó el evangelio. Entonces aquí Cristo, cuando les dice a sus discípulos, vamos a mirar. Esto ya pasó. Esto que les dice a sus discípulos ya pasó, pero es una alegoría para la iglesia. He aquí yo los envío como a palomas, como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esto es lo que nos dice Cristo: guardaos de los hombres, porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. A Pablo lo azotaron. Y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí. Félix era uno de ellos, y de hecho Félix conocía a Pablo. Para testimonio a ellos y a los gentiles, a los incrédulos. Mas cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. O sea, Dios les dio sabiduría. No tenían que preocuparse que iban a contestar. Ellos tenían la sabiduría de Dios para hablar. O sea, no podían ellos, se puede decir, ganarles en una discusión o en un debate a Pablo. ¿Por qué? Porque era Dios mismo hablando a través de la boca de Pablo. Pero fíjense bien, alegoría para la iglesia. Porque no son vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Se fijan? El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es lo mismo que está en Mateo 24.
Cuídense de los falsos, dice. Y de hecho es en el contexto cuando ellos estaban admirando el templo y les dice, ese templo va a ser destruido. Y le preguntan, Señor, ¿cuándo? Entonces Cristo le da una serie de acontecimientos que iban a pasar antes de que el templo fuera destruido. El templo fue destruido en el año 70 por los romanos. Pero ya cuando fue destruido y no quedó piedra sobre piedra, que también es alegórico para la iglesia. Entonces, ellos cuando andaban predicando, los perseguían y huían de ciudad en ciudad. ¿Ok? Entonces, de hecho a Esteban, en el libro de los Hechos, él habló con una sabiduría que no la podían entender ellos mismos, los fariseos, cuando lo apedrearon. Entonces, el discípulo, cuando os persigan en esta ciudad o id a la otra, porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. O sea, Cristo cuando anduvo haciendo milagros, le dijeron, tú por Satanás, por Belcebú, por el demonio haces estos milagros. Entonces, lo acusaron. Entonces, así como acusaron a Cristo, pues también a nosotros nos acusan. Ahora, ¿cuál es la alegoría? La alegoría es, nosotros somos los discípulos los que fuimos llamados al ministerio del Señor, los nuevos levitas. ¿Okay? Cristo nos dice, sean prudentes. ¿Cuál es la prudencia? La prudencia es de que no nos salgamos del evangelio. Debemos de ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. O sea, como dice Pablo, tengan cuidado, hermanos. Le dice a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo, Timoteo. ¿Ok? Porque el pecado está en ti. ¿Ok? Todavía vivimos en un mundo de pecado. Todavía vivimos en la carne. Entonces debes de mantener de hecho, Timoteo se había enfriado y tenía miedo. O sea, con mis palabras le voy a decir. Pablo le dice, Timoteo, ¿por qué andas de cobarde ahí para predicar la palabra de Dios? La razón de por qué estás acobardado es porque has descuidado la oración. Has descuidado la oración. Reaviva el fuego que ya está en ti, Timoteo, para que se te quiten esos temores, ese miedo de predicar a Cristo. A él también le dice, ten cuidado con el ego, porque el pecado está en nosotros. Por ejemplo, en nosotros está el trigo, pero también está la cizaña. Entonces, hay una parábola, hay un ejemplo donde dice, Señor, ¿quemamos a la cizaña? Dice, no, porque si quemas la cizaña, también vas a quemar el trigo. Deja que los dos estén juntos. O sea, dentro de nosotros hay pecado, porque vivimos en un cuerpo de pecado. Pero a través de la palabra de Dios y la oración, lo espiritual tiene poder sobre lo carnal. El trigo tiene poder sobre la cizaña. ¿Ok? Cristo ya murió por los pecados de la carne, de la cizaña. Ya nosotros no vamos a ser condenados por eso. Cristo ya murió, ya pagó por el precio. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas espirituales, pero no descuides lo espiritual para llevar una vida carnal, despreciando el sacrificio de Cristo Jesús. O sea, si nosotros queremos llevar una vida carnal, estamos despreciando a Cristo, y el despreciar a Cristo, hermanos, es fuego, es sufrimiento, es muerte.
Entonces, dice, guardaos de los hombres, guárdense de los hombres, los entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. A las personas que Dios llama, cuando vamos a las congregaciones, ahí nos azotan con la lengua. Nos dan duro, nos dan duro. Por ejemplo, a los testigos de Jehová, hay una congregación, ahí se predica a Cristo, ahí hay cristianos. Pero la mayoría se creen mejores que otros. Oh, esta es la verdadera iglesia. Dios le abre el entendimiento a algunas personas de ahí. Entonces ellos van obteniendo conocimiento del verdadero significado de la palabra de Dios. Entonces ellos quieren, oiga hermano, pero si esto es así, entonces ¿por qué esto? ¡Cállese la boca! ¿A poco usted cree que es mejor que nuestro profeta? Y no los dejan. Eso pasa con los testigos de Jehová. Eso pasa en la iglesia católica. Eso pasa con los mormones. Ahí está Cristo, ahí está el testimonio. Sí, pero a los levitas que Dios llama, a los que les abre el entendimiento, va en contra de la doctrina. Entonces cuando quieren hablar, no los dejan. No los dejan. Oiga, hermano, yo no entiendo esto. Aquí sí esto. Entonces pelean contra ellos y eventualmente terminan expulsándolos por rebeldes, porque no se someten a la. Por ejemplo, yo era católico. Yo iba a misa. Yo me confesaba y yo comulgaba. Eso es, por ejemplo, en el catecismo dice que debemos de cumplir los 10 mandamientos. El que falta uno de los 10 mandamientos y no se confiesa y se muere, se va al infierno directamente. Ni siquiera pasa por el purgatorio. ¿Okay? Eso es falsa doctrina. En la Iglesia Católica no se tiene conocimiento de lo que es infierno. En la Iglesia Católica no se tiene conocimiento el verdadero cuerpo de Cristo. En la Iglesia, o sea, es un tutti frutti en la Iglesia Católica. Pero ahí está el testimonio, ahí se habla de Cristo, ahí hay cristianos. Pero son niños. Entonces los niños deben de crecer para que eventualmente Dios les entiendan que no son salvos por sus obras. No es por ir a misa, no es por confesarse, no es por comulgar, no es por darle comida a los pobres, no es por eso. Es por fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Somos justificados por fe. Punto. Ya somos salvos. Ok, hermano. Yo creo eso. Yo soy católico. ¿Ahora qué? Ahora tienes que dar fruto. Pero ya eres salvo. Ya Cristo murió por ti. Ya eres salvo. Pero la salvación la debes de mantener. Dios te salva. Ok. Satanás viene contra ti. Si yo como católico me mantengo en el evangelio de que Cristo murió por mí, y viene alguien y me dice, no, tienes que ir a misa, porque si no vas a misa y te mueres, te vas a ir al infierno. No, yo ya soy salvo por la obra de Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué sé eso? Ahí porque Dios me abrió el entendimiento, siendo católico. Entonces yo ya no soy esclavo del catolicismo. Yo ya no soy esclavo de los hombres que no entienden las escrituras. Ahora, predican a Cristo. Eso es bueno. Pero Cristo llama a como Él quiere. Entonces, precisamente en las denominaciones, toda persona que Dios llama, ahí lo azotan. Y aún ante gobernadores y reyes. ¿Quiénes son los gobernadores y reyes alegóricamente? Pues los que uno es el pastor, que él puede ser el gobernador de la iglesia, o los reyes. En la iglesia
En la iglesia, por ejemplo, hay una denominación. La denominación, por ejemplo, tiene 5 millones de creyentes. El rey es el que está por encima de todos. ¿Okay? El gobernador es el predicador. Entonces, por ejemplo, si soy de la luz del mundo, el rey es el que está por encima de todos. Precisamente ahorita está en la cárcel. Entonces, ese es el rey. El gobernador, los gobernadores son los predicadores en cada comunidad. Y los tienen esclavizados a las personas. Aunque no todos se someten. No todos. Entonces, tienen que ir a Guadalajara a ver al ungido de Jehová. O sea, no tienen entendimiento. Y por eso sufren. Por eso mueren. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios llama a uno, por dar un ejemplo, a uno en la congregación de la luz del mundo. ¿Y qué va a hacer? Pues le van a dar duro ahí. Hasta que eventualmente esa persona pues va a salir de ahí. Va a salir de ahí. Entonces, Señor, pues, ¿qué hago? Entonces, esa persona va teniendo conocimiento. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues lo que le diga el Señor. Así de simple. Entonces, aquí dice, mas cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Entonces, cuando somos perseguidos en nuestra propia denominación, Dios nos da la sabiduría, pero es Él el que está hablando a través de nosotros. Es Él. Entonces, pues no pueden contra uno, o sea, pero no es contra uno, sino contra Dios. Entonces, por ejemplo, un día ando predicando y yo recuerdo, le digo, Señor, esta palabra no la entiendo. Entonces le digo, está bien, yo sé que yo no lo debo de cuestionar en situaciones, pero yo sé, usted me dijo que me iba a dar el entendimiento, eventualmente lo vamos a conocer todos, entiendo eso, pero esto no lo sé explicar en relación a la Trinidad. Entonces un día me fui a predicar, andaba en un parque y comencé a predicar a Cristo, el Evangelio, a un grupo de personas, un grupo de mujeres que eran testigos de Jehová, y me hicieron la pregunta, ¿verdad? Usualmente ellos tienen versículos para defenderse en contra dependiendo de la denominación. Entonces, ahora ellos creen en la Trinidad. Ellas pensaron, la persona que me preguntó, ella pensó que yo era pentecostal unitario. Entonces, ahí el Señor me dio la palabra y me dio el entendimiento, precisamente, no nada más a ella, sino también a mí al momento. Entonces me dice, oiga, entonces hay una Trinidad, o sea, está Jehová, está Cristo y está el Espíritu Santo. Entonces, ahí yo le digo, Dios es uno, Cristo es uno, el Espíritu Santo es uno. El cuerpo de Cristo es uno, pero somos muchos miembros. ¿Okay? El Espíritu Santo es uno, pero son muchos, porque son muchos los ángeles. Dios es uno, pero en el libro del Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es uno, pero habla en plural. Entonces yo me quedé así como, digo, ok, Señor, ahora lo entiendo. Y de hecho estaba una persona escuchando en la siguiente banca. Entonces yo terminé de predicarles a Cristo a las personas. Y yo simplemente les digo, miren, no hay nada que ustedes hagan para ser justificados ante Jehová. Cristo ya pagó por sus pecados. Sométanse a eso, ese es el Evangelio, predicar a Cristo. Cristo ya murió por sus pecados, por los pecados, porque todavía pecan. Denle gracias a Jehová, a nuestro Padre Dios. Entonces, y justifíquense.
en Cristo Jesús, por fe, son justificados. Entonces ya me voy con la siguiente persona para predicarle a Cristo, y de hecho él era cristiano, y se quedó él, dice, ahora ya entiendo, dice, yo estaba escuchando cuando le estaba diciendo, yo tenía también esa pregunta, no sabía cómo, ahora la entiendo. Dice, gracias hermano. Le digo, no, gracias a mi Padre Dios, Él es el que abre nuestro entendimiento. Entonces, a través de nuestro razonamiento humano, no podemos entender las escrituras, hermanos. No podemos, es imposible. Es imposible. Por eso mucha gente critica y condena la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos miran versículos. Por ejemplo, dice, todos los homosexuales deben de morir. Entonces un homosexual mira eso y va a decir, no, pues esto no es de Dios. ¿Cómo nada? Dios no existe. Como una persona así, Dios tiene cuidado por unas personas, pero a uno lo deben de matar. Pero es porque no lo entienden, no saben lo que es muerte, no saben lo que es. O sea, si miramos todo el contexto de lo que dice la palabra de Dios, Dios va a vivificar a todos. O sea, todos van a resucitar, todos, los vivos y los muertos. Como si los que están vivos, bueno, el que está vivo está vivo. El que está muerto está muerto. El que está muerto va a ser vivificado. Entonces, ¿cómo es que Dios, o sea, la muerte va a ser conquistada? Cristo ya la conquistó. O sea, no hay muerte, no hay muerte. Entonces, si miran el contexto, entonces ya, por ejemplo, hay personas que dicen, no, pues el infierno es de que las personas van a estar en el lago de fuego por siempre y para siempre. Ese es el razonamiento humano, pero no saben quién es el lago de fuego en su contexto. Entonces, todo siempre el razonamiento es como para mal, sin entender que Dios es amor. Entonces nosotros predicamos el amor. Entonces la gente, porque tiene razonamientos humanos, no entienden y se oponen a las buenas nuevas, sobre todo los religiosos que no entienden las escrituras, y ellos mismos dan versículos que precisamente son para ellos mismos. Entonces dice, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. En este versículo, así de simple, serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Por qué nos aborrece el mundo? ¿Por qué nos aborrecen los fariseos? Porque predicamos el amor. Porque predicamos el amor a Cristo. Por ejemplo, está un cristiano, le encanta el dinero, pero es cristiano. Entonces uno le predica a Cristo, le predica la palabra de Dios. Hermano, yo soy cristiano. Entonces ya, y casi siempre le dicen a uno, Dios quiere que tengas mucho dinero. Entonces uno le dice, sí, pero es alegórico, hermano. Usted no puede seguir a Cristo y a las riquezas. Cristo mismo lo dijo, no puedes tener dos dioses. No, Abraham tuvo mucho dinero, Jacob tuvo mucho dinero, o sea, Cristo mismo tuvo mucho dinero. Dios le mandó a los tres reyes magos, dicen uno, y le dieron oro, tenía mucho oro. Entonces sí, pero Cristo dijo, tú tienes mucho dinero, esas cosas que tienes, véndalas, dalas a los pobres y luego ven y sígueme. Esto está fácil de entender. Y él no quiso. Y Cristo dijo, no pueden tener dos dioses. Porque si tienes la confianza en el dinero y no en Cristo, entonces ¿cómo Cristo te va a salvar cuando tienes la confianza en el dinero? Entonces, ya el hecho de que uno le contradiga en eso, se enojan, terminan enojándose. Usted no sabe, usted no entiende la palabra de Dios. De hecho, hay una persona que yo conozco y quiero mucho, le digo, él cree en el evangelio de la prosperidad. No, hermano, y se ríe. No, hermano,
Dios quiere que seas rico, sí, pero es alegórico. Tu tesoro debe de ser Cristo, no el dinero. Aún por encima de tu padre, de tu madre, de tus hijos está Cristo. Dios quiere que Cristo sea tu tesoro, no tus hijos, no el dinero. Cristo. Ahora, Dios no te está diciendo que odies a tus hijos. No, Dios es amor. Dios quiere que amemos a todos. Pero tus hijos, tus padres, tu esposa, tu esposo no deben de estar por encima de Cristo. Ahora, eso es solo con la gracia de Dios. Entonces, ¿qué debes de hacer si tú amas más a tus hijos antes que a Cristo? Bueno, ser honesto. Señor, Padre mío, yo amo más a mis hijos que a usted. Usted lo sabe. Perdóneme, Señor. O sea, ser honesto. Ser honesto. Y llegará un día en donde el Señor pone en ti o pone en la persona para que a través de la gracia de Dios puedas amar más a Cristo antes que a tus hijos. Pero eso es a través de la gracia de Dios. Y ya una vez que amas más a Cristo antes que a tus hijos, no vengas a presumir, no, yo amo más a Cristo que a mis hijos. Bueno, te fue dado por gracia, entonces no seas presumido. Eso es a través del Espíritu de Dios. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin en el Evangelio, este será salvo. Entonces, la razón, Cristo vino a hacer una división entre la familia. Nuestra propia familia está en contra de nosotros, porque Dios llama a unos, no los llama a todos. Dios llamó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Por qué? ¿Por qué aborreció a Esaú si ni siquiera todavía nacía? Porque Esaú nació primero y el primogénito tiene preferencia en la familia. El primogénito tenía doble ración. El primogénito se lleva a los honores. Entonces Dios quiso manifestarse a los despreciados. Entonces, así está escrito. Dios así lo quiso. Dios se manifiesta más con los pobres antes que a los ricos. Ahora, no quiere decir que los ricos Dios los desprecie, no, porque los ricos también sufren. Entonces, los ricos son pobres porque tienen la confianza en el dinero. Entonces, Dios también tiene cuidado de los ricos. Entonces, Dios llama a quien Él quiere y como Él quiere. Entonces dice, cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro. A Cristo, fíjense, Cristo anduvo haciendo milagros. Sanó enfermos, resucitó muertos. Y ni aún así creyeron. Entonces, ¿por qué lo despreciaron? ¿Se acuerdan que lo escupían? A ver, adivina quién te escupió. Porque estuvo en contra de su religiosidad que no entendían. En las denominaciones de los testigos de Jehová hay religiosidad. En el catolicismo hay religiosidad. En el pentecostalismo hay religiosidad. En todas las denominaciones hay religiosidad. Y muchas veces, esta denominación critica esta de religiosidad, pero hay un dicho que dice la zorra no se ve la cola. Entonces, sin darse cuenta que también ellos tienen religiosidad. En el pentecostalismo, están sobre todo, son bien extremistas en la oración y en el expulsar la sanación por los enfermos y en el expulsar demonios, porque no entienden las escrituras. Las escrituras dicen
Y estas señales harán al que crea, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces, ¿qué hacen en el pentecostalismo? Se ponen a orar para que eventualmente hablan en lenguas o para expulsar demonios, sin entender el mismo versículo que está ahí mismo. Y estas señales acompañarán a los que creen que el evangelio, o sea, una persona que cree el evangelio, habla nuevas lenguas, glorificando a Dios, y echa fuera demonios. Los de él mismo, o los de ella misma. Los demonios que están en ellos mismos, o en ellas mismas. O sea, no entienden eso, tan simple como eso. O sea, van a expulsar un demonio. ¿Okay? Ahora, sí, Cristo expulsó demonios y Cristo le dio potestad a los discípulos de expulsar demonios. Y los discípulos, cuando regresaron gozosos de que podían expulsar demonios, Cristo les dice, no se gocen porque expulsan demonios, sino porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora, los discípulos anduvieron expulsando demonios, literalmente, sí. Pero ese es alegórico para nosotros. ¿Cómo expulsamos los demonios nosotros? Con el evangelio, hermanos. Cuando nosotros predicamos el evangelio, ¿ok? Está bien clarito en Hechos 10. En Hechos 10 está bien clarito. Cornelio oraba y daba limosnas. Se le presenta un ángel y dice, Cornelio, o sea, se le presentó el Espíritu de Dios y le dice, Cornelio, tus oraciones y tus limonas han llegado al cielo. Él estaba haciendo buenas obras. Dice, manda a traer a Pedro. Ahora, ¿Cornelio era bueno? No, Cristo mismo le dijo, viene una persona que tenía dinero, adinerada, y le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar el reino? O vamos a decir, para nacer de nuevo. Y Cristo le dijo, ¿por qué me dices bueno? Nadie es bueno. Ahí está. Pablo dice en Romanos 3, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Ahí Pablo está hablando de él mismo. Todos nos desviamos. Y eso lo trae del Salmo, del libro de los Salmos. Todos nos desviamos. O sea, ninguno es bueno. Entonces, si ninguno es bueno, nosotros no somos buenos por dar limosna, no somos buenos. No. Entonces, ¿qué hizo? Manda a traer a Pedro. Entonces, ¿qué hizo Pedro para expulsar los demonios de Cornelio y su familia y sus amigos? Predicarles el evangelio. Entonces, ahí cuando Pedro les predica el evangelio, ellos hablan nuevas lenguas y glorificaban a Dios. Cristo es quien nos purifica, hermano, con su sangre, con el evangelio. Entonces, una persona que no tiene entendimiento y se pone a orar para que salga los demonios de una persona, no tiene entendimiento. Ahora, lo principal, Dios entiende eso. Ahora, una persona no creyente tiene demonios. Puede alguien venir y ponerle las manos y salen los demonios. Ok, está bien. Pero necesita el evangelio de todos modos. Esa persona necesita el evangelio. Porque si no tiene el evangelio,
¿De qué le sirve que salgan los demonios de él o de ella si no va a saber protegerse de los demonios? De hecho, Cristo dice, cuando sale un demonio anda por lugares áridos. Eso es simbólico. ¿Cuáles son los lugares áridos? Nuestros corazones. También una multitud de demonios salieron de una persona y los demonios le dijeron a Cristo, Señor, danos permiso de entrar en aquellos puercos, en aquellos cerdos. ¿Quiénes son los cerdos? Alegóricamente todos somos cerdos cuando amamos el mundo, cuando andamos en el lodo del pecado. Entonces los lugares áridos son nuestros corazones, sobre todo los que cuando amamos el mundo y no seguimos a Cristo. Pero dice Cristo en el ejemplo, anda por lugares áridos, pero dice, me voy a regresar a donde estaba. Y lo voy a encontrar barridito y limpiecito. Entonces regresa ese demonio, pero ya no regresa solo, trae 7 más con él. Entonces vamos a decir, una persona tiene problemas, tiene sufrimientos, tiene el demonio de depresión, le da depresión. Se va el demonio, pero no sabe protegerse con el evangelio, no entiende que Cristo murió por él o por ella, y cuando regresa ese demonio, la persona no sabe defenderse, pero ya no viene solo, viene con 7 demonios. Entonces ya no nada más va a ser la depresión, va a ser otra cantidad de problemas, de sufrimientos. Entonces su condición ahora es peor. Entonces no se trata de orar para expulsar demonios, se trata de predicar el evangelio. Ese es el mandamiento de Cristo. Vayan y prediquen las buenas nuevas a toda nación. Ese es el mandamiento. Predicar las buenas nuevas de que Cristo murió por nosotros. Entonces, vamos a ver cómo yo voy a hacer una segunda parte para mirar cómo desde el Antiguo Testamento está todo en relación a lo que es. O voy a hacer otro estudio en relación a lo que es ser prudente y ser insensato. Lo voy a hacer como segunda parte. Ser prudente o ser insensato. Todos en general somos insensatos. Somos insensatos. Una cosa es ser prudente y lo opuesto de ser prudente es ser insensatos. Gálatas insensatos. Los gálatas fueron salvos cuando Pablo les predicó el evangelio. Por predicarles el evangelio, ellos creyeron, recibieron el Espíritu Santo. Ellos ya tenían el Espíritu Santo, pero eran niños, entonces tenían que ir conociendo, ir creciendo en la palabra de Dios. Entonces vinieron unos judaizantes y les predicaron sobre la ley. No, se tienen que hacer la circuncisión, y se hicieron la circuncisión. Entonces dice Pablo, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Están haciendo vana la cruz de Cristo. Maldito el que se sale del evangelio, dice Pablo, o maldito el que predique un evangelio diferente. Entonces insensato es ser como bestia. Ahora, ¿qué pasa con los que son? Todos anduvimos como bestias. Insensatos es el sinónimo. Nosotros somos insensatos. Nosotros somos como bestias, sin entendimiento. Está en el Salmo 73. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la persona insensata? ¿Qué pasa con la persona que es como bestia? Sufre. Entonces debemos dejar esa insensatez y debemos de ser prudentes. ¿Ok? En la segunda parte vamos a estudiar un poquito más. Es simple, ser prudentes somos salvos por el sacrificio de Cristo Jesús.
¿ok? Y no debemos de presumir que somos mejores como otros. Debemos de ser sencillos como palomas. So vayan y vean si encuentran, por ejemplo, en Discovery Channel, cómo son las palomas. Son sencillas como o sencillos como palomas. Entonces vamos a estudiarlo esto en la segunda parte, ¿ok? A no ser insensatos, queriendo presumir que somos mejores porque guardamos el sábado, porque hablamos en lengua, porque vamos a misa, o porque yo pertenezco a la iglesia de los testigos de Jehová, o porque soy miembro de los mormones. No, 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 no. Todo eso es ser insensatos. Cristo dice, la hora viene y ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán a mi Padre Dios en espíritu y en verdad. Esa es la iglesia. A los que adoran a nuestro Padre Dios en espíritu, no en la carne, no en la carne, en espíritu y en verdad. Cristo es la verdad. ¿Ok? So, la paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.